El presidente Abinader ha estado dando pasos estratégicos de política fina con estrategas evidentemente detrás de él. Y cada uno de los pasos que ha estado dando tienen el único objetivo de garantizarle su reelección. Y la última movida del presidente, arriesgada diría yo, y muy a la clara, va orientada hacia el mismo objetivo. Pero, ¿de qué manera? Y es que el presidente de la República está tan desesperado porque su proyecto llegue, asegurarse de que su proyecto llegue a buen camino, que hasta se ha atrevido a utilizar el Palacio Nacional para hacer campaña política. Yo le voy a ustedes, evidentemente, a decirle cómo lo hizo. Y sé que ustedes lo vieron, quizás no lo percibieron así, porque eso es lo fino de la estrategia, ¿no? Ahí evidentemente los asesores están trabajando detrás, pero funciona, se capitaliza. Y digo que el presidente está desesperado porque está haciendo todos los movimientos posibles, como evidentemente lo hemos compartido a través de los cortes de mi canal de YouTube, para lograr que su reelección pase en primera vuelta. El ejemplo tácito es lo de Farideh aquí en la capital, colocando a Guillermo Moreno como candidato. Yo le había dicho a ustedes la estrategia detrás de esto, que independientemente de que Guillermo Moreno y su partido ya tenían un aspirante presidencial, el presidente no le iba a ofrecer esta candidatura en la senaduría de la capital por su linda cara, de que simplemente para que vaya a atacar a Leonel. Eso era, yo lo dije aquí, un beneficio extra. Pero su objetivo era capitalizar, gerenciar, hacerse con los votos, el 1, el 2% que pudiera aportar Guillermo Moreno, que es una masa de votantes que no le llega a ningún otro partido del sistema tradicional, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PRD, ni el PRM, nadie, solamente Alianza País y Guillermo Moreno. Y por eso él desmontó a Farideh en la capital. Ya al PLD le tiene su neutralización a través de la justicia y los temas de corrupción. Aquí, en la capital, en el terreno de Leonel Fernández, con su hijo, lo está enfrentando ya con Guillermo Moreno, le va a meter todo el torque. Y faltaba la estrategia contra Abel Martínez, que es el motivo de este corte. Yo le voy a explicar cómo lo está haciendo el presidente Abinader y por qué se ha visto forzado inclusive a utilizar el Palacio Nacional como escenario electoral. Ya lo estaba utilizando para capitalizar su figura. Y se lo voy a decir a través de la semanal, LA Semanal, que Sol La Luna, algo muy evidente. Esa pregunta se hizo viral no porque era algo genial en el momento que lo preguntó Zoila. No quiero restarle genialidad a Zoila con esto. Sino porque fue la única que se atrevió de los que han ido ahí a Palacio a hacerle la pregunta más obvia al presidente. Una pregunta que la respuesta todo el mundo la sabe, pero queríamos ver qué decía el presidente. ¿Esa LA semanal significa la semanal o Luis Abinader semanal? El presidente se hizo el tonto y dijo que no, que hasta ahora era la semanal. Pero todo el mundo sabe que es LA es Luis Abinader porque está en mayúscula por muchos detalles. Entonces lo busca en Google, le parece totalmente mayúscula como las iniciales del nombre del presidente. Pero como les decía, la estrategia del presidente con Leonel ya está definida y con el PLD se ejecutó hace 3 años. Faltaba específicamente con Abel, que es parte de la oposición. Y el presidente no quiere cometer el error de subestimar a nadie. Entonces, el terreno de Abel Martínez es Santiago. Y el presidente tiene que asegurarse Santiago. Y cuando digo Santiago, hablo de la provincia de Santiago, no solamente del municipio cabecera, donde el PLD tiene a Víctor Fadul como candidato y Abel tiene que hacerle la campaña a Víctor para asegurarse, ¿no?, la plaza, porque quedaría muy mal parado Abel Martínez si esa plaza se pierde. Hablaría mucho de su liderazgo en Santiago. Sin embargo,
por los motivos que ya yo señalé en otros cortes, que Eduardo Estrella no va como senador y es por el tema de Miguel Gutiérrez, pero esos no son los datos de este corte. El presidente necesita reforzar Santiago y está decidido que el candidato a senador de Santiago sea el ministro de Salud, el actual ministro de Salud. Así como ya el presidente concretó, voy a buscar aquí el dato para confirmar, como ya el presidente concretó su estrategia en la capital, de llevar a Guillermo Moreno como candidato a la senaduría, no solamente por el tema de atacar a Oriol, como dije, sino que eso era un beneficio secundario, sino para hacerse con los votos. Y ya ustedes van a ver próximamente, y tengo la información de que será este domingo, cómo Alianza País va a juramentar a Luis Abinader como candidato presidencial de su partido a través de la misma alianza. Pero la fecha exacta no la tengo aquí a mano, pero lo diré, se lo compartiré hasta por los comentarios, de cuándo se va a hacer la juramentación también de Daniel Rivera, el ministro de Salud en Santiago, como candidato a senador de Santiago. Entonces, Daniel Rivera, que tiene una dificultad enorme, la principal dificultad que puede tener político alguno que aspire a un cargo electivo, y es el poco reconocimiento, aunque es un ministro de connotación nacional, y mucho más en su provincia, que es de Santiago. Daniel Rivera es poco conocido. ¿Por qué? Porque ustedes saben, al igual que todo el dominicano, que la coordinación y la dirección de las políticas públicas de salud las ha estado llevando Raquel Peña y no el ministro de Salud. Pero una candidatura de Daniel Rivera en Santiago no es Daniel Rivera, es el partido de gobierno en esa plaza, con un Eduardo Estrella que va a seguir apoyando al gobierno, pero que por razones delicadas ha decidido no seguir corriendo por la candidatura a senador en su mejor momento, porque él entró en un momento más difícil y compitió y ganó. Imagínate ahora que está en su gobierno. Entonces, el presidente sabe que el ministro de Salud tiene esa debilidad, ese talón de Aquiles. ¿Y cómo utiliza el Palacio para hacer campaña? Simple. Ustedes no vieron lo que sucedió en esta más reciente semanal. Los invito a que la vean. Muchos funcionarios han participado, es cierto. Han tomado 1 minuto y 2. Explicar algo, unas preguntas y fuera. Después del presidente Abinader, la exposición más larga en la semanal, que dura 1 hora, 1 hora 15, 1 hora 20, no dura más de 1 hora, por lo general, ha sido el ministro Daniel Rivera. Duró 15 minutos. El presidente hizo el introito del programa de salud. Convenientemente, decidió hacer un tema en la semanal, un tema monotemática, la semanal, para presentar una brillante propuesta de salud, una política pública de salud que se va a implementar ahora, que la presentó totalmente en el gabinete, en el Consejo de Ministros, el ministro de Salud, y que el ministro repentinamente toma su rol de liderazgo en las políticas públicas de salud del gobierno del presidente Abinader y no Raquel Peña, y el presidente, contento y gozoso, la va a ejecutar tal cual. La presenta en la semanal y le da el espacio al ministro para que la explique y luego unos minutos más para que responda a preguntas. Eso evidentemente fue utilizar la plataforma electoral de lo que es la semanal que utiliza el presidente para estar en contacto, trazar la agenda de la semana de la comunicación mediática, y le cedió ese espacio, esos minutos de fama, al ministro para que se venda, para que la gente lo reconozca, para implementar esas políticas públicas y que el crédito se lo lleve ¿quién? El ministro de Salud. Porque fue una idea del ministro de Salud, que la propuso el ministro de Salud, que el presidente le dio la introducción en la semanal, le dio su espaldarazo que la va a aplicar y puso al propio ministro de Salud a responderla. Tenemos ministro de Salud, señores, repentinamente, en una semana, unos días antes de que se oficialice como candidato a senador de Santiago. Entonces,
¿Cuál es la estrategia del presidente Abinader? Más evidente no puede ser. El presidente Abinader se está asegurando de atacar a un candidato de la oposición, de uno de los partidos mayoritarios de oposición, que es el PLD, Abel Martínez, atacarlo en su terreno. En la provincia de Santiago, que el partido de gobierno, a través de un partido aliado, Dominicanos por el Cambio, obtuvo el escaño de la senaduría, tratar de retenerlo, atento al gobierno, para neutralizar a Abel y batallar la candidatura a la alcaldía con Ulises Rodríguez. Y el presidente hace esta movida porque el plan A se la ha estado dañando. ¿Cuál era el plan A? Básico. Eduardo Estrella repetía de calle, entonces le competía a Abel en la alcaldía. ¿Quién le echó el jabón al sancocho? Miguel Gutiérrez. Porque ahora le saca a Eduardo Estrella del escenario y mancha al candidato a alcalde, que es Ulises Rodríguez, que sale en todas las fotos haciendo campaña con Miguel Gutiérrez. Entonces, el plan B del presidente es, bueno, si esto puede perjudicar la imagen del candidato a la alcaldía y ya no tenemos candidato a la senaduría potente como lo es Eduardo Estrella, el actual senador, vamos a construir, ¿no?, un candidato y vamos a darle el apoyo abiertamente del gobierno y poderoso que podamos hacer. Le cedió, oye, porque a ver lo que hizo el presidente, señores, le cedió su espacio de campaña, el espacio presidencial de la campaña, el palacio, la semanal del presidente, se la cedió al ministro de Salud Pública para presentarlo previo a su oficialización como candidato a senador, como un líder nacional, como que dirige realmente las políticas públicas de salud, cuando todo el mundo aquí sabe que eso lo hace la vicepresidenta Raquel Peña, pero como la vicepresidenta no está aspirando ahora, están utilizando esa táctica para posicionar al ministro Daniel Rivera. Ya ustedes verán cómo próximamente, luego quizá de la juramentación del presidente Abinader como candidato oficial por Alianza País, que se hará posiblemente este domingo, según la información que tengo. Luego de eso, y no muy lejano, se va a oficializar entonces la candidatura del senador. Que ojo aquí, estratégicamente el presidente no debería presentar ningún candidato como senador. Él estar en la oficialización, un presidente, y dejarle eso a las autoridades del partido, porque no ha estado en ninguna. Ustedes saben que Guillermo Moreno, dentro de los reclamos que le hizo el presidente, que quería que Farideh estuviera en la presentación de él, y por eso él no fue. Entonces, como alternativa, le dijo, bueno, usted me prometió que iba a resolver eso. Si ella no viene, venga usted. Oigan esto de Guillermo Moreno. Y evidentemente el presidente no fue, y Guillermo no fue a su oficialización como candidato a senador. Que de haber sabido eso tomó al PRM por sorpresa. De haber sabido eso, el PRM ni siquiera hace la rueda de prensa, sino que manda el comunicado y ya. Entonces, ahora Guillermo sí irá el domingo a la juramentación de Luis. Imagínense ustedes que después de eso, Luis en Santiago vaya a la oficialización de Rivera como candidato. Eso le convertiría, le traería al presidente, ¿no?, un problemón a nivel nacional, donde todos y cada uno de los candidatos a senadores del PRM y aliados le van a exigir al presidente que vaya a una actividad con ellos. Miren cómo el presidente se introdujo en la candidatura, en la campaña municipal. Un evento con todo el mundo. Y fue y visitó a dos. Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo. Santo Domingo Este, Diostacio. Entonces, eso evidencia dónde está dando el presidente, dónde está focalizando los esfuerzos en la municipal. Dónde hay debilidades, dónde el presidente siente que hay más debilidad. Santo Domingo Norte, debilidad. Santo Domingo Este, hay debilidad, vamos a reforzar eso. Santiago, hay debilidad, vamos a reforzar eso.
¿Me entiendes? Entonces, vamos a ver cómo procede esto. Y ya les dije a ustedes aquí la estrategia del presidente, cómo se está utilizando por vez primera de manera, digo yo, tan aviesa, ¿no? Porque todos sabemos que se dan reuniones políticas en la oficina de trabajo, en el palacio. Todos los gobiernos lo han hecho. Lo hacía Leonel, y lo hizo Hipólito en su momento, lo hacía Danilo. Se reunían. Y lo hace el presidente Abinader también. Ahora, utilizar un espacio oficial, de supuestamente noticioso, donde todo el mundo está viendo que es una pasarela electoral para el presidente, y también entonces cedérsela a otro candidato de su partido. Eso demuestra una desesperación del presidente para que está dispuesto a hacer lo que sea necesario, ¿no? Para garantizar que su proyecto reeleccionista llegue a buen término. Señores, los invito a seguirme, a suscribirse en mi canal de YouTube, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para que mi contenido le llegue a más personas. También compártalo con su gente más cercana para seguir llevándole mi opinión, ¿no? mis análisis de las noticias políticas más importantes de la República Dominicana.